del aprendizaje. No es que vamos a curar a un niño de problemas físicos, alguien que tenga una discapacidad motriz, ¿sí? Entonces, para esto, el libro tiene como fin el conjuntar, darle algunas soluciones a lo que es, soluciones y hemos juntado experiencias de trabajo sobre en esta temática de educación inclusiva, en este contexto, ¿sí? Esto se trata del libro y lo muestra, ¿sí? Bajo la siguiente esquema, ¿sí? Que tiene 8 capítulos el libro, y en este justamente pues tratamos las temáticas, estas temáticas las dividimos en 2 partes. Del lado de los que son justamente el producto, los contenidos educativos y lo que es justamente el proceso de consumirlos. También se puede decir que si queremos tener buenos contenidos, pues hay que producirlos apropiadamente. Y bueno, nosotros nos ha pasado que somos consumidores de contenidos en diferentes aplicaciones en la web, por ejemplo, y ahí somos consumidores, ¿sí? Aún como maestros, ¿sí? Aprendemos, no sé, quiero aprender sobre psicología y ahí me convierto en consumidor y soy un aprendiz. Pero si es sobre mi área de computación, pues soy un productor de contenidos que quiero enseñar, ¿sí? Entonces, eso de productor-consumidor no es que esté nomás siempre de un lado o esté del otro. Podemos estar incluso hasta intermedio, ¿no? Como se dice a veces la literatura prosumer, ¿sí? Eso también es válido, ¿sí? Y se crean contenidos, servicios, ¿sí? Interactivos, aquí en este sentido, educativos, para hacer justamente ajustes a la currícula, a lo que las metodologías de enseñanza que nos ayuden en la tecnología como herramienta de apoyo para estudiantes de diferentes índole, ¿verdad? Porque justamente como puede ver el estudiante también a los papás o a las instituciones, pero también como productor no solamente están las instituciones educativas, sino las instituciones, las ONG, los maestros justamente que pueden trabajar en diferentes situaciones, en educación formal o informal, o a través de las plataformas nos podemos justamente aterrizar nuestros contenidos y almacenarlos en repositorios. Bueno, para esto, nuestra propuesta ha sido que hemos mejorado justamente esos contenidos insertando la accesibilidad para los metadatos y que justamente esa accesibilidad, pues, en las aplicaciones interactivas educativas, pues, incluya justamente la parte cognitiva, la parte motriz o de dislexia o alta capacidad también se ha incluido en ese metadato de aplicaciones interactivas, ¿sí? Porque realmente son transparencias, realmente son videos, pero ¿qué tal si es una aplicación que me ayuda a resolver un problema y acompaña al estudiante? Pero eso justamente cómo lo accede el repositorio. Entonces, este estándar se puso como mejora para poder justamente aportarle también al manejo o a la explotación de los repositorios. Pero justamente en la parte que estamos, el producto, ¿dónde almaceno? ¿Dónde almaceno esas aplicaciones que están disponibles? Si es una aplicación que me ayuda justamente a hacer, que se le facilita al estudiante para hacer la parte de hacer, digamos, fracciones o operaciones de raíz cuadrada, pues la pondré disponible en los repositorios. A través de diferentes instituciones pueden hacer eso las personas. Y después justamente este repositorio se queda, o sea, almacenar contenidos no es suficiente, sino hay que justamente facilitar esa distribución a los estudiantes o que el maestro los utilice conforme a los estudiantes que lo requieran de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, nosotros hemos propuesto esta arquitectura de arco, así se llama
Arch Model, que facilita justamente esa distribución de producción de los contenidos. Como productor, eso lo hemos hecho. Eso lo vemos los maestros, eso lo ven los técnicos digamos, en una universidad. Eso lo ve justamente también el diseñador instruccional. Eso es transparente para el consumidor, ¿sí? Entonces, de esta manera, también tenemos que atender esa distribución de contenidos para el que como productor tengo que atender justamente la múltiple representación de esos contenidos que para justamente alguien que tiene problemas de lenguaje, pues a atenderle a que se comunique, a que justamente tenga una mejor comprensión, un mejor, ya sea visual o sonora, esto lo tengo que proporcionar. Esto bajo el framework que hemos tomado de lo que es el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que justamente lo tomamos tal cual como viene, pero ¿cómo lo aplicamos? Es de lo que nosotros lo hemos hecho aquí en este trabajo. Entonces tenemos que atender la múltiple medios de representación, múltiples medios de motivación y múltiples medios de acción y expresión. Es decir, nosotros hemos hecho esto, bueno, aquí hacemos un ejemplo con el trabajo que me apoyó justamente el investigador de ahí de la universidad, investigadores y estudiantes como por ejemplo Alejandro, trabajando, o sea, trabajábamos directamente en una aula tradicional, accediendo incluso a través de las computadoras y justamente quizá decimos, bueno, tenemos las pantallas ahí disponibles para que el estudiante pueda justamente acceder para estudiantes de preparatoria. Tenemos esa inquietud. Pero nosotros estuvimos viendo trabajos de investigación conjunto que hizo Alejandro, aquí apoyándole a otro estudiante digamos, de la prepa, pero utilizando realidad virtual. O sea, es la múltiple representación, ¿sí? Pero no es suficiente. Estábamos en el aula, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si aplicamos el aula invertida, que es afuera justamente su ámbito de la institución o en casa, y justamente es la múltiple acción, múltiples medios de acción y justamente de motivación? Y eso es lo que el trabajo estuvo aportándose. Entonces, es un producto donde está el modelo, el producto de aplicaciones interactivas educativas bajo esta arquitectura ARCH, que lo que decían hace un momento, voy a regresarme, perdón, voy a regresarme a esto, que es justamente este es el modelo que se trabajó como tener un producto bajo esta arquitectura, ¿sí? Pero la arquitectura, o sea que el producto, la calidad del producto va a depender de la calidad del proceso. Aquí no hablé en un momento dado, no he hablado justamente cómo participaban los maestros, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta bajo qué proceso también tomamos esa producción de contenidos. Este es un ejemplo, lo que les mostré, y ahora les voy a mostrar ejemplo de un proceso, que es la otra parte de lo que el libro propone. Aquí les muestro el proceso de Lean UX, se llama así, o modelo justamente ágil, ¿sí? Agilizado, tomando experiencias del usuario, y que justamente, este Jeff Gottfried, pues propone, y nosotros lo propone de manera general, nosotros lo adaptamos para esta cuestión de la enseñanza, ¿sí? Identificando primero una hipótesis de que decimos, bueno, ¿qué tal si integramos la realidad virtual? Es un ejemplo. Tengo esa propuesta, pero no estoy seguro si va a funcionar, ¿sí? Entonces hago un prototipo, hago justamente un pequeño diseño, hago un prototipo que se llama producto mínimo viable y hago prueba. Y voy a ver si funciona, porque es mi idea, pero si no la pruebo y con los usuarios justamente que voy a trabajar una
de usuarios, con ellos me puedo dar esta retroalimentación y confirmar si todo, si mi hipótesis es bien. Entonces, esto pasó en las escuelas de USAER, justamente los que dan apoyo a los maestros, que decía titular, en la pandemia. Y fue en escuelas primarias, que nos pidieron 50 escuelas, más bien 40 escuelas con 50, y donde estaban los 50 maestros con esta, de USAER, y que justamente que ellos atendían como 483 niños, perdón, y la mayoría tenía justamente problemas de comunicación, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje y el déficit cognitivo. Entonces, el problema del aprendizaje, que decía déficit de learning disability. Entonces, en esto nos centramos y justamente por había algún problema también, vean estudiantes que también tienen con problemas con altas capacidades, tenían también estudiantes, pero el problema que en la pandemia no se atendía, si de por sí los estudiantes en tiempo regular hay poca atención. Y en el 2021 justamente, pues mucho menos les dieron atención. Entonces, nuestra propuesta fue de tomar 3 estudiantes como estudiante, para poder observar de todos los 483 y proponerles aplicaciones disponibles, porque justamente era rápido, no podíamos estar tardándonos 3 meses y les hacíamos una propuesta. Identificamos el perfil del estudiante. El estudiante 1 tiene problemas espaciales, ¿sí? De decir derecha, abajo, al lado, izquierda, derecha, abajo, arriba, tenía ese problema, ¿sí? El estudiante 2 tenía problemas de serialización. Y el estudiante 3, por decir, sí, tenía problemas en lo que es el reconocimiento del también tiempo y espacio, ¿sí? Problemas, pues, cognitivos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es ponerle aplicaciones existentes de propios para el área de matemáticas, se decía eso, de lectura y comprensión. Entonces, tomamos justamente esas aplicaciones, hay bastantes disponibles en el área educativa, y justamente vemos que pues se las propusimos a estos estudiantes y tomamos una evaluación. Es decir, acuérdense que dice el proceso: ten tu hipótesis, se lo propones, ese mínimo producto viable y pruebas. Y hago la prueba con el estudiante. Como había problemas de justamente matemáticos, como el poder darle la experiencia de contar, darles experiencia de ir a la tiendita, ¿verdad? Pero primero de manera justamente del escenario en casa, y que no podía salir tampoco, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia los niños, y tomamos esta aplicaciones así, y nos topamos problemas como aplicaciones como este que estaban en euros, ¿sí? Y el problema era un problema de conceptualización. Nosotros mismos estábamos causando una barrera, ¿sí? Al estudiante, ¿sí? Entonces, lo que propusimos, ¿cómo resolvemos ese problema si nosotros mismos lo inducimos, ¿no? En, entonces, vamos a hacer otra vuelta, otra segunda iteración, y que también se hablaba con el idioma, el acento español, ¿no? Así como nos habla a veces Francisco, por ejemplo, el primer ponente, ¿no? Entonces se hacía raro el acento, así no me habla el maestro, o así en el entorno, en mi casa no me hablan así. Entonces teníamos que hacer aplicaciones propias justamente para los niños de Aguascalientes, incluso de Aguascalientes, ¿sí? Entonces propusimos para el niño que tiene problemas de serialización, ordenamiento de árboles y procesos digamos, de comunicación,
que le motivara a hablar, y el de contabilización, hacer nuestra propia aplicación de la tiendita. Y estuvimos haciendo sketch, o sea, sí ayuda, muchachos, estudiantes, muchachas, estudiantes también, sí ayuda a hacer justamente, o sea, no todo tiene que ser líneas de código, también justamente ayuda a hacer diseño y una primera idea. Acuérdense del mínimo producto viable. No tengo todavía el carro, pero quizá la patineta o el diseño de algo que se mueve, pues va hacia finalmente a que en un momento dado pues tenga un carro completo ya en realidad. Entonces parto de que estuvimos trabajando con los maestros de USAER y nos dijeron, pues queremos así que sea la mochila, creo que es algo más común. Nosotros como el área de tecnología pues no tenemos esa estrategia de que les ponemos a ver qué les proponemos, ¿no? Entonces ellos, los maestros trabajando con ellos, pues nos decían incluso el manejo de uso de la moneda en México, el peso mexicano. ¿Sí? Y estuvimos haciendo el enlace justamente del sketch a los wireframes y la comunicación entre ellos. Esa comunicación nos dice cómo fluye la información, la lógica, y ya estuvimos haciendo una propuesta más específica. ¿Sí? Ya eso a partir del mínimo producto viable nos da estos prototipos o aplicación definitiva, nomás de esta aplicación de la tiendita. Acuérdense que había otras aplicaciones también, y este fue el ordenamiento de los árboles, y este es el que pronunciara los números y pudiera hablar con otras personas, sí, con otro compañero. Otra vez, que lo pruebe justamente el estudiante, y tuvimos justamente mejoras ahí en ese sentido. Pero también el maestro estuvo checando qué tan es la performance de haber introducido nuestras propias aplicaciones en el contexto que se maneja el estudiante en su escuela, en su comunidad o bueno, con otros colegas que pudiera comunicarse el estudiante. Entonces, el que pudimos tener mejoras ya de evaluación por parte del maestro o de los maestros, recuerden que hay maestros de lenguaje, justamente de apoyo a la parte también de matemáticas que puedan ayudar. Entonces, aquí vimos que había mejoras justamente en esta segunda iteración y tercera estuvimos impactando mejor. La primera no nos ayudó basto, no ayudó basto, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, incluso se hizo hice varios intentos trabajando con otros investigadores y dimos varios resultados, y esto es uno de tantos, y esto me sirvió para publicar en otros ámbitos con otros colegas después, ¿sí? Pero yo nada más mostré un proceso aquí en la presentación, el InUX. Quiero decirles que justamente hay otras metodologías que están en el libro aplicadas, porque esto es la literatura, y yo los invito a que justamente ustedes pueden encontrar en el libro trabajando con Scrum. Ahí muestran experiencias sobre eso. Scrum me ayuda más, o sea, ahí justamente implica, se da información de cómo nos fue más en detalle con los maestros y ir interactuando con los tecnólogos, por ejemplo, o los padres de familia en la pandemia. O cómo identifico problemas con el design thinking, es otra metodología, ¿sí? Que se aplica para descubrir justamente problemas que aquejan, pues no solamente a los maestros, sino también a los directivos, ¿sí? No se diga en pandemia, pues hay muchos problemas hasta en el área de la salud. Entonces, ustedes pueden aplicar según, lo pueden tomar la metodología que requieran, separada, o mucho mejor en un trabajo de tesis ya de doctorado. Esto me sirvió para que un estudiante doctorado aplicara todo en conjunto, ¿sí? Las tres metodologías juntas, ¿sí? Pero les digo, ahí está
en el libro se encuentran experiencias propias por cada metodología. Design Thinking, Lean UX, de muchos de prototipos, y ya cuando tengo bien definido, el Scrum me ayuda bastante. Hay basta información al respecto. El libro aquí está, ¿sí? Es un trabajo que resume experiencias, justamente ese es el esfuerzo que hice, pero justamente el resultado de trabajo en equipo con otros investigadores previamente, o que en futuro justamente me ayudó para otras publicaciones y de estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, esto se suma a otros libros que ya existen en la temática de trabajando, por ejemplo, en la interacción, un servidor trabajando con proyectos como el que vimos aquí de PI. Este es justamente este primero fue de producción de libros, este segundo con investigadores que están muy motivados en trabajar, ¿no? A veces hasta de más, ¿no? Por ejemplo, la maestra Sonia y un maestro por aquí, Alfredo Zapata. Sí, se nos invitó la doctora Sonia, ¿so? Para trabajar con ella, ¿sí? También sobre reducción de brecha digital e inclusión educativa a través de esfuerzos que hacemos aquí en nuestro ámbito. Ya hablé de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes, y no se diga, Alfredo, pues de cómo le va acá en Yucatán, ¿sí? Y bueno, también tenemos en avance de tecnología interactiva aplicada a la discapacidad, trabajando con la Veracruzana, y bueno, con los de la Universidad Autónoma de Puebla, trabajando para justamente con niños con discapacidad desde el punto de vista de interacción humano-computadora. Estos libros están disponibles a salvo de este tercero, que está en Springer, los demás están disponibles en línea. ¿Sí? Esto es de cómo es el libro, ¿no? Está basado en dos partes. Recuerden, en el producto, según la calidad del producto, se refleja, pues, cómo el proceso, depende de la calidad del proceso que fue hecho. Todo producto educativo, ¿sí? Y esa es la estrategia que propusimos. Pues muchas gracias. Si tienen dudas o inquietudes, con gusto. Agradecemos al doctor Jaime Muñoz por la presentación del libro Aprendizaje Ágil en la Educación Inclusiva. Si alguno tuviera alguna pregunta que quisiera realizarle al doctor en relación con el libro o algún comentario. Pues primero, si un estudiante que me quiera preguntar, también voy a aplicar la estrategia del gran jefe aquí, de, de Pedro, les regalo un libro, ¿sí? Adelante, primero. Si no, yo les preguntaré también la otra estrategia, ¿sí? Adelante. Me va a poner nervioso y además le va a dar un libro. No, seguramente la Sí. problemática es diversa. Sí. Hay de muchos tipos no quisiera hablar de discapacidades, sino de carencias en el aprendizaje. Exacto, sí. Tú ponías una lista de las diferentes opciones que hay desde el niño, quizás con una gran capacidad que no está siendo bien atendido y entonces desperdiciamos ese talento, o con el niño que tiene una capacidad baja, entonces hay que ayudarlo y hay que ir subsidiando algunas cosas, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo poder encontrar ese material o cómo poder desarrollar ese material que pueda abarcar ambos polos en el aprendizaje? Sí. Cuando estamos en el salón de clase como maestros, tenemos todas esas habilidades conjuntas y resulta que justamente por eso es ágil, porque el estudiante A y el estudiante B tiene diferentes necesidades de aprendizaje. Y como lo que hacemos los maestros
es lo que podemos hacer, es decirle, nomás hay agua de naranja, ¿no? Porque es la que, y no sé si te gusta la de lima, limón o lima, y pues no hay, ¿sí? O hagas tu propia agua, te proporciono, hay alguien que dice, no, si no yo lo hago, pero no lo tengo con qué los elementos, ¿verdad? O es más, ni a veces ni le doy ni le permito que lo piense, ¿no? Es algo feo, ¿no? Entonces, yo pienso que es como un sistema de, la respuesta que yo le daría a la pregunta que me hace aquí el maestro es que lo deseable es como un sistema de transporte, ¿sí? Que haga diferentes alternativas de transporte en tren, en avión, en autobús, en patineta incluso, ¿verdad? Que vamos, o en motocicleta o en bicicleta, según lo que requiera el estudiante, pero hay que ofertárselo. Y la manera, claro que tendremos que estar como el mago, haciendo malabares para que lo pueda encontrar. Por eso, la arquitectura, o sea, no está solo como maestro, solamente se puede con un ecosistema. Es la respuesta, una parte. Es decir, tengo que encontrar contenidos que ya estén disponibles y que se permita que los pueda compartir para los en sentido educativo y que los pueda ajustar a esa necesidad. Si ya vienen tal cual, ok, conforme lo necesite. Pero si les quieren adaptar, necesito un proceso ágil para poder producirlos y cambiarlos. Lo que hacen los maestros en educación inclusiva, tales como en USAER o el CAED en Aguascalientes, es que hacen adecuaciones y ajustes razonables todos los días con los estudiantes. Pero también resulta que actualmente con los niños, con los estudiantes, con la educación tenemos, regular incluso tenemos que hacer ajustes y adecuaciones, sí, ajustes razonables y adecuaciones todos los días. Pero justamente el proceso ágil nos ayuda porque sería también con la infraestructura, pero también con el equipo de trabajo dentro de estos procesos. Esa sería la respuesta, utilizando Scrum, utilizando Lean UX, como daba algunos ejemplos, ¿verdad? Como el Design Thinking sería de esa manera. Si no, no sería, te tardarías, en vez de dar justamente, lo podrías hacer, pero llegas a resolver el problema de matemáticas o de decirle, mira, déjate explico la derivada, pero te tardas 3 semanas en responderle y el estudiante ya está en otra inquietud o desinteresado, ¿sí? Entonces se trata de, pues sí, que tú quieres dar respuesta inmediata y ver la reacción y ir midiendo, ¿verdad? Evaluando y cómo reacciona el estudiante. Entonces, con un procesos ágiles educativos, ¿sí? Tienes este libro para ti, ¿sí? Sí, sí. Voy a aprovechar, o sea, si pueda, sí, a preguntar al sentido inverso, ahora que sea en dos bandos, ¿verdad? La comunicación. ¿Cuál es la estrategia general que se aplicó para la distribución de los capítulos del libro? ¿Cuál, o la manera, o el contenido, cómo está distribuido? ¿Bajo qué estrategia? Y lo puse allí. Que en función del producto, sí, adelante. Sí, y eso hace alusión a que en función de la calidad del producto, depende del que, justamente, sí, adelante, sí. Sí, no, ¿cómo cree? Sí. Algunos ejemplos, yo nomás expliqué el Lean UX como proceso ágil. ¿Cuáles otros procesos hay disponibles? Había otros 3, ¿no? Otros 2, ¿no? Sí. Pero se puede el mismo. ¿Perdón? Sí, adelante. Sí. Scrum. Sí, sí. Ya ves, se lo reafirmó pues su, sí, sí.
¿Dónde se realizaron los estudios que se muestran en Aguascalientes? La mayoría de los estudios de aquí en el libro, ¿dónde se realizaron? Los maestros y los estudiantes, ¿de qué lugar eran? Lo acabo de decir. Sí, como el caballo blanco de Napoleón, sí. Sí, de primaria, pero ¿de qué lugar de México? Aguascalientes. Sí, bueno, sí, bueno, esa es mi intervención. Gracias por su atención de mi parte, sí. Muchas gracias, doctor. Invitamos al doctor Alfredo Zapata a entregar la constancia. ¿Cómo se llama el maestro que colabora conmigo? Era muy... Sí, claro. Yo a Jaime lo conocí en un congreso muy similar a este en la ciudad de Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo estaba estudiando el doctorado y me acuerdo que yo terminé de hacer una ponencia sobre objetos de aprendizaje y él tenía un libro de objetos de aprendizaje. Entonces me interesaba mucho que él lo escuchara y a partir de ahí pues hubo no solo una colaboración. Hemos afrontado problemas, hemos tenido batallas como este proyecto de entornos personales que ha dado mucha satisfacción, pero también ha sido muchos retos trabajar entre 11 instituciones y sobre todo cuando hay una buena amistad y una buena relación, pues eso se traduce en buenos proyectos. Y bueno, hemos sacado libros también a nivel nacional. Así que bueno, pues es un placer darte la constancia. Váyate. Aquí, ahí está. Ah, ok. Ah, está, te la agarro. Sí.